Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor porque una vez más su misericordia está en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y a estudiar la palabra de Dios en este día, martes 9 de diciembre del año 2014, en nuestro MEP de liderazgo. El tema de ahora es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La cita bíblica que vamos a leer está en Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El objetivo de esta enseñanza en esta noche es el siguiente: como hijos de Dios, debemos cultivar la actitud de siervos con humildad y amor. Qué bueno es que como cristianos pongamos en práctica este principio, el cual ustedes y yo conocemos, que es el de la siembra y la cosecha. Nuestro Señor Jesucristo tiene gran interés y pone mucha atención acerca de la humildad y el amor que nosotros como cristianos debemos cultivar aquí en la tierra. Es decir, que debemos dejar afuera toda soberbia, todo orgullo, toda mala intención, todo desamor, y por el contrario, Él desea que nosotros tengamos humildad y amor para poder entrar en el reino de los cielos. Mediante una acción significativa, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de sus discípulos. La humildad es una lección tan difícil de aprender que se nos tiene que enseñar de todas las maneras y con todos los métodos posibles. Y acá, en la porción de la Biblia que acabamos de leer, se denota bien claro cómo nuestro Señor Jesucristo, con el firme propósito de enseñarnos y hacernos ver la importancia de la humildad, puso de ejemplo a un niño. Cuando vemos a un niño pequeño, deberíamos recordar el uso que Jesús hizo de un niño. Así, lo puso en medio de los discípulos, no para que los discípulos jugaran con él, o para que los discípulos lo regañaran,
o para que los discípulos lo menospreciaran. No, por el contrario, lo puso Jesús en medio de los discípulos para que los discípulos aprendieran del niño. Los mayores de edad y los grandes hombres no deberían prescindir de la compañía de los niños pequeños, sino hablarles para darles alguna instrucción provechosa. Jesús nos enseña sobre la necesidad de la humildad en nuestras vidas. El cristiano más humilde será el mejor cristiano, el más semejante a Cristo, el más alto en su favor, el más útil en su servicio, el más resplandeciente de su gloria. ¿Por qué? Porque Cristo tiene especial cuidado de los humildes. En el transcurrir del estudio de la Biblia, hermanos, ustedes y yo sabemos que la característica que más se ha denotado en aquellos que han sido servidores de Dios ha tenido que ser la humildad. Y por eso Cristo pone gran atención en que la humildad debe de ser practicada en esta tierra. Partiendo de esa enseñanza, vamos a identificar tres cosas. La primera, vamos a ver en qué consistió la ambición de los discípulos. La segunda, vamos a identificar aquellas cualidades que Cristo visualizó en los niños. Y tercero, tendríamos que aprender sobre las verdades que debemos poner en práctica en cuanto a la actitud a los niños. Así que si a alguno de ustedes no le gustan los niños, creo que nos equivocamos de lugar, porque a Cristo Jesús sí le gustan los niños. Por lo tanto, a ustedes y a mí también. En primer lugar, la ambición de los discípulos. Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué cualidad más destacada? La ambición de los discípulos al querer saber quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Mas sin embargo, lo que Jesús está tratando de enseñar es lo siguiente. Recordemos, en los versículos anteriores, en las porciones anteriores de Mateo que habíamos estado estudiando, en donde Jesús había dado muestra de las señales del Mesías, en donde Jesús había dado muestras de qué era pagar el costo de ser un cristiano, en donde Jesús nos enseñó acerca de la importancia de pagar los impuestos. Ahora, los discípulos ya sabían que Jesucristo iba rumbo a Jerusalén. Por lo tanto, ellos estaban preocupados ya. El Mesías, Jesucristo, ya les había mencionado que Él iba a padecer, que Él iba a morir. Por lo tanto, ellos dijeron: ¿y entonces quién de nosotros va a ser el mayor? Jesús había comenzado a anunciarles eso, que moriría en Jerusalén. Y ellos comenzaron a discutir quién sería el más grande, que le sustituiría a Jesús. Y Jesús, a través de la enseñanza que Él mostró en Mateo 18, 1 al 3, podemos decir que la grandeza en el reino de Dios no depende de nuestras cualidades humanas o carnales, sino de las virtudes del Espíritu. ¿Y qué es una virtud del Espíritu? Las virtudes son aquellas cualidades, son aquellas capacidades, son aquellas actividades que tiene el ser humano, morales o de cualquier índole espiritual, que vayan con tendencia hacia lo recto. Hacia lo recto, no hacia lo que es distorsionado, hacia lo que es a un costado, no. ¿Por qué? Porque la mirada de nuestras vidas en esta tierra siempre tiene que ser recta, de la mejor manera posible. Hay razón en la Biblia cuando dice: y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque no es con mi fuerza, no es con mi capacidad, no es con mi título, no es con mi posesión, es
con el Espíritu de Dios. Y si queremos entrar en el reino de Dios, deben de notarse, deben de desarrollarse, deben de cultivarse la humildad y el amor. Eso era lo que quería decir Jesús cuando les puso en medio a un niño. ¿Cómo Jesús los instruyó a ellos? Bueno, de la siguiente manera. Cuando Jesús tomó al niño y lo puso en medio de ellos, el niño representa la nueva naturaleza. El niño representa la naturaleza espiritual que todo ser humano en esta tierra adquiere cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La humildad debe de notarse en la vida del cristiano desde el momento en que él vino a Jesús. Desde el momento en que nosotros le aceptamos, debemos hacer crecer, debemos cosechar, debemos regar, debemos alimentar la humildad en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado de todo lo malo, de todo lo adverso, de nuestros enemigos, de todo aquello que nos permitía que nuestras vidas estuvieran completamente perdidas delante de Dios. Pero como ahora lo que tenemos es una nueva transformación, tenemos un cambio, tenemos una regeneración, por lo tanto, lo que debe de fructificar es lo espiritual y no lo carnal. ¿Qué sucede cuando alguien no se convierte como un niño? Bueno, no entrará en el reino de Dios, porque Jesús así lo dijo. Si no se hacen como un niño, no entrarán en el reino de Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos que entrar, esta palabra significa tener acceso o oportunidad de poder participar de lo que Dios tiene para todo aquel que le acepta. Por eso la Biblia dice, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, hay algo glorioso, hay algo especial, hay algo maravilloso, hay algo diferente allá en los cielos. No lo podemos ver ahorita, pero si Dios nos permite que tengamos humildad, que seamos diferentes en esta tierra y nos vayamos en el rapto, veremos todas esas grandezas del reino de Dios. Y aunque no me digan amén, así es. Los que no se vuelven como niños no pueden participar del poder y los beneficios del reino de Dios. Aquí está la importancia de que amemos a esos niños, de que entendamos a esos niños, de que valoremos a esos niños. ¿Por qué? Porque las cualidades que en ellos están son las que se deben de notar en nuestra vida. Juan capítulo 3. Versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Importante es que seamos como niños. Importante es que adquiramos esa naturaleza espiritual para poder gozar del beneficio del reino de Dios. Las cualidades de un niño. Mateo 18:4. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí está la respuesta de Jesús a la pregunta, a la discusión de los discípulos de quién de ellos sería
el mayor en el reino de los cielos. Jesús dijo, aquel que se humille como un niño. La humildad, ¿qué es la humildad? La humildad es la cualidad del alma que se ve libre de cualquier pretensión o autosuficiencia. Es lo que nos hace ver nuestra condición y reconocer la grandeza de Dios y al mismo tiempo implorar su favor, es decir, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo está sobre mí, todas las circunstancias, todo lo que se mueva en mi contorno, todas las situaciones de mi vida estarán siendo verdaderamente llenas de la presencia de Dios si Cristo está sobre mí. Pero si Cristo no está sobre mí, yo no estoy siendo humilde. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Es decir, la humildad y el amor son las virtudes que Jesucristo le puso atención y se las mostró a los discípulos para que ellos entendieran que esas cualidades que tiene un niño son las que nosotros tenemos que desarrollar, son las que tenemos que fructificar, son las que tenemos que multiplicar para poder entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se denotó la humildad en Cristo? Bueno, también Cristo nos enseña de que tenemos que tenerla todos, no solo los adultos, sino también los jóvenes. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, esa vestidura la debemos de portar. Si alguien no se ha puesto el vestido de humildad, hoy es el momento para entenderlo, que Cristo mira la humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque la Biblia también dice que aquel que se humilla será exaltado, pero aquel que se exalta será humillado. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mejor ejemplo, Cristo. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que Él tuvo que padecer en esta tierra, y a pesar de ello, nunca abrió su boca, dice la Biblia, nunca deseó algo en contra de todos aquellos que le hicieron cosas las cuales es doloroso el leerlas, el oírlas, el escucharlas, saber que alguien me está poniendo clavos en mis manos y que los está martillando y yo no desearle mal a esa persona. Eso es humildad. Y eso lo tuvo Cristo. A pesar del dolor, desarrolló eso en su vida, lo que se conoce como la humildad de corazón. Y cuando se tiene humildad de corazón, hay descanso. ¿Para qué? Para el alma. Por eso la Biblia dice que debemos guardarnos irreprensiblemente en nuestro cuerpo, en nuestro alma y en nuestro espíritu para la venida del Señor. Cuando alguien es humilde, está practicando la humildad, este cristiano o esta persona haya descanso para su alma. Otra cualidad de los niños es la dependencia. ¿Por qué? Porque la humildad nos lleva a la dependencia de la gracia de Dios. El Señor Jesús, a causa de su humildad, aprendió a depender siempre de Dios. Cuando Él oraba, oraba al Padre. Cuando Él clamaba, clamaba al Padre. Todo lo que le acontecía a Él
siempre era buscando al Dios eterno. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mejor ejemplo de excelencia de la humildad es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Cristo le dio gran importancia cuando les mostró ese niño en medio de los discípulos. Otra cualidad de los niños es la confianza. El niño generalmente está libre de toda preocupación. Confía en que sus padres le darán todo lo que él necesita y que lo protegerán. Es decir, cuando esas cualidades están en un niño, él camina libremente. Él va por la calle, pero si él sabe que usted va con él, él se da esa libertad, se da esa confianza. Si él sabe que ya van a ser las 12 del mediodía, él sabe que su papá le va a dar de comer. Él sabe que su mamá le va a llevar el plato de comida. ¿Por qué? Porque los niños tienen esas cualidades que Dios desea que nosotros tengamos, que nosotros las desarrollemos en esta vida. ¿Por qué? Porque la humildad, la paciencia y la confianza es parte de lo que hay que regar en esta vida. ¿Qué dice la Biblia? Primero, Salmo 22:9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Desde ahí está destacada la confianza de un niño. ¿Por qué? Porque su mamá no le va a negar la leche que el niño necesita. Y así como es una madre, nosotros tenemos un Padre espiritual, y tenemos a Jesucristo, y tenemos a su Espíritu Santo, que cuando nos humillamos y estamos confiados en Él, deposita en nosotros la capacidad, la habilidad, la virtud de la humildad, si la buscamos. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Quién dice que hay miedo en nuestras vidas? Sí, hay miedo, no lo podemos negar. Pero aquí está donde tenemos que cultivar, donde tenemos que desarrollar la confianza de que la guerra no es nuestra, sino que es de Dios. Que aunque hayamos perdido batallas, pero la victoria está ganada porque Cristo la dio en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, hay que estar confiado. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquel hombre, aquella mujer que no andan tras de los que son altivos, tras de los que son soberbios, tras de los que son engañadores. Por el contrario, aquellos que se apartan de ellos, dice la Biblia, que son bienaventurados si ponen su confianza en Dios. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si denotamos el escritor o si denotamos qué libro de la Biblia hemos utilizado para identificar la confianza, todos me van a decir el libro de Salmos y todos me van a decir que la mayoría de versículos son de David. Sí, porque David llegó a desarrollar una confianza tal ante Dios que Dios dijo estas palabras, que no había otro, sino que Él era el que Él deseaba, el que Él quería. ¿Por qué? Porque era conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando David se disponía a buscar de Dios, había humildad y ahí estaba la presencia de Dios. Por eso la confianza de un niño es importante, que nosotros la identifiquemos. Esas cualidades, la humildad, la paciencia y la confianza que los niños nos enseñan, es la que Cristo está viendo. De lo contrario, no les hubiera puesto el ejemplo a los discípulos de un niño. Pero como el maestro en su doctrina siempre nos da esa riqueza espiritual, tenemos que aprender a valorar a los niños. 3 verdades sobre la actitud que ustedes y yo debemos de tomar con los niños. Como decía anteriormente, cuán importante es que entendamos que los grandes hombres o mujeres de Dios deben de aprender a valorar a los hijos, deben de aprender a reconocer que las cualidades que Dios desarrolla en los niños son las cualidades que debemos de tener para entrar al reino de Dios. Pero, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi comportamiento ante esa paciencia, ante esa humildad, ante esa confianza? ¿Cómo me estoy comportando con los niños? Primero, tomemos en cuenta que los judíos usaban la palabra niño en 2 aspectos. El primero, la usaban literalmente, es decir, los niños de corta edad. Y lo segundo, los judíos utilizaban la palabra niño cuando un maestro le enseñaba a su discípulo. También le llamaban niño. Es decir, un niño es un principiante en la fe. En este pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 1 al 14, un niño representa muy a menudo al de poca edad. Tal es el hecho que Jesús lo trajo, pidió que viniera ese niño y lo puso en medio de los discípulos. Y también al principiante en el camino del cristianismo. Es decir, todos aquellos que tienen corta edad, corto tiempo de haber aceptado a Jesucristo. Esos niños, esas personas, esos cristianos todavía tienen esas cualidades de humildad, de confianza y de paciencia ante Dios. Por lo tanto, hay que aprender a darle el papel que se merece cuando una persona acaba de aceptar a Cristo. ¿Por qué? Por lo siguiente. La Biblia dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, literalmente la enseñanza era que los niños son gratos ante la presencia de Dios. Que los niños son gratos porque el Señor Jesucristo lo dijo literalmente. El que reciba a un niño como este, es decir, este que tengo aquí en medio de ustedes, a mí me recibe, dijo Jesús. Literalmente. Ahora, si nosotros vemos, recibir a un niño significa mostrar una actitud de cuidado, amor y atención a las necesidades espirituales y las demás. Por eso es el privilegio que ustedes y yo tenemos, la mayoría, de ser padres en esta tierra. Aquel que no ha aprendido a identificar las cualidades que hemos estado mencionando en el transcurrir de esta enseñanza, déjeme decirle que estamos a tiempo todavía, porque siempre esas cualidades están, deben de estar y estuvieron en nuestros hijos. Por eso es esta enseñanza de Mateo 18, 1 al 14.
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El mayor en el reino de los cielos es aquel que se hace humilde como un niño. Por lo tanto, los niños hay que cuidarlos, hay que darles amor y hay que atenderlos. Por eso, los llamados a hacer esto somos ustedes y yo, los líderes que predicamos, los líderes que enseñamos, los líderes que profesamos, que gritamos a gran voz: Cristo vive, ven a Cristo, acepta a Cristo. ¿Pero ahí terminó todo? No. Hay que tener amor por el que acaba de aceptar. Hay que tener cuidado por el que acaba de aceptar. Hay que suplirle las necesidades a aquel que acaba de aceptar. Lo mismo hay que hacer con un niño literalmente. A mí me recibe, dijo Cristo. El que lo hace en amor, lo hace para Jesús. Lo mismo dice Mateo capítulo 25 en sus versículos 35 al 40. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El niño literal o el niño figurado puede ser fácilmente influenciado con el error y el descuido. Tropezar es poner un obstáculo para hacer caer a alguien, pero hay consecuencias de todos aquellos que obran con maldad ante un niño, literalmente. Y hay consecuencias contra aquel que obra con maldad, contra uno que acaba de aceptar a Cristo o contra uno que tiene muchos años de haber aceptado a Cristo, pero que lo ha engañado y lo ha hecho caer en el error. Hay consecuencias. ¿Cuáles son? Dice, una piedra de molino y lanzarse al mar. Es severo el castigo del que hace tropezar a un niño en el camino a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Un día los que enseñan darán cuenta a Dios. Es decir, los que han hecho caer a muchos cristianos, los que se han atrevido a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, aquellos que han enseñado transgiversando la palabra de Dios, aquellos que han permitido arrancar de la bendición de Dios, del amor de Dios y llevárselos y atraparlos y engañarlos y tenerlos de esa manera, darán cuenta un día por lo que han hecho. La Biblia lo dice así. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todos aquellos que dicen ser cristianos, que estén en una iglesia enseñando, pero que le añaden o le quitan a la palabra de Dios, tendrán su paga, porque la Biblia así lo dice. Cristo así lo dijo: aquel que haga caer a uno de mis pequeños, a un niño. Amén. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No nos podemos engañar. Así de sencillo. No podemos darnos el lujo de seguir jugando al cristianismo y estar escuchando conceptos
fábulas, enseñanzas que no van acorde a la palabra de Dios. Es más, ni me crean a esta enseñanza, a esta predicación, si hay algo que yo estoy haciendo ajeno o afuera de la palabra de Dios. Si yo verdaderamente estoy apegado a esa doctrina, entonces sí, porque esta doctrina es de Cristo. Por lo tanto, tenemos que alertar, tenemos que cuidar a nuestros hijos y a todos aquellos que han aceptado a Cristo. Por último, no menospreciemos a un niño. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No debemos dejar de lado la importancia de valorar, alcanzar y cuidar a los niños, literalmente hablando, ya lo hemos dicho. Y a los niños en Cristo también lo hemos afirmado, los nuevos convertidos en Cristo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera de Tesalonicenses 1:7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque hay una relación directa de Dios con sus pequeños, al grado que ha enviado a sus ángeles a protegerlos y ministrarles. El que adversa a los niños, adversa a sus mensajeros, es decir, los ángeles. Los niños tienen ángeles que ven el rostro de Dios. Así también los cristianos que acaban de aceptar a Cristo. Y por qué no decir que ustedes y yo tenemos que tener ese cuidado. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son estos? Los que aceptan a Jesús, los que han creído en Jesús, los que vienen a Jesucristo. Por lo tanto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. De esta manera, estimado amigo, estimada amiga que nos visitas en esta noche, queremos decirte que la mayor enseñanza de Cristo es que hay que tener humildad en esta tierra. Por lo tanto, te invitamos a ti para que vengas y aceptes a Cristo Jesús, para que desarrolles, para que crezca, para que cultives, para que puedas cosechar la humildad y el amor que Cristo ve y quiere que todos tengamos en esta tierra. Dios de toda gloria, Dios de toda honra, eterno Señor, te damos gracias en esta noche, porque tu grandeza siempre es manifiesta a través de la riqueza espiritual de tu palabra, a través de la hermosura, a través del deleite, Señor, de poder entender, de poder comprender, de poder discernir lo bello de las enseñanzas para poder heredar el reino de los cielos. Y por eso clamamos, gemimos y oramos para que tu Espíritu Santo convenza de toda verdad a los que han de escuchar, a los que han de oír esta hermosa palabra. Bendigo la vida de liderazgo que estará proclamando esta enseñanza, que sus bocas, que sus vidas, que sus seres puedan ser totalmente usados para tu gloria y tu honra, y que tu bendición pueda llegar, Señor, como la Biblia lo establece, que cada día eran añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. Bendice, Señor, nuestras vidas en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.